Reciban un saludo de parte de los laboratorios de química. En esta ocasión vamos a desarrollar una práctica sobre extracción con solventes orgánicos. En este caso particular vamos a aplicar la técnica de la extracción con solventes a la purificación de una muestra de ácido benzoico. Vamos a utilizar una variante de la extracción con solventes que se conoce como extracción por reacción y es útil cuando tenemos una idea previa de la naturaleza química de la sustancia que vamos a purificar. En este caso sabemos que el ácido benzoico es precisamente un ácido y podemos generar un derivado tipo sal del ácido benzoico haciéndolo reaccionar con una base inorgánica. Lo primero que vamos a hacer es pesar una cantidad determinada de la muestra problema. En este caso vamos a pesar 100 miligramos de ácido benzoico. Taramos un vidrio de reloj y tomamos la cantidad de muestra que vamos a purificar. Nos detenemos alrededor de los 0.10 gramos, en este caso 0.11 gramos. No tienen que ser 100 miligramos exactos, pero es importante que anotemos la cantidad exacta de muestra problema. Para llevar a cabo una extracción necesitamos un instrumento como este, que se conoce como un embudo de extracción o embudo de separación, el cual nos permite contener mezclas de líquidos en su parte interna y su diseño es tal que podemos agitar o mezclar vigorosamente para después dejar reposar y dejar que la separación se dé. Para desalojar el contenido del embudo es importante que primero nos aseguremos de haberlo destapado y allí sí ya podemos abrir la válvula poniéndola en posición vertical. Para la extracción de esta práctica, lo primero que debemos hacer es depositar el contenido de ácido benzoico que habíamos pesado previamente dentro del embudo de separación. A continuación debemos adicionar éter etílico en el interior del embudo de separación. Podemos hacerlo utilizando el vidrio de reloj sobre el cual pesamos el ácido benzoico para recuperar los remanentes que pudieron quedar adheridos al vidrio. El siguiente paso es agitar vigorosamente el contenido del embudo para conseguir que el ácido benzoico se disuelva en el éter etílico que agregamos. Agitamos de esta forma, teniendo sujeta la tapa. Abrimos la válvula para desalojar el gas que se genera y repetimos este procedimiento varias veces hasta que el ácido benzoico esté totalmente disuelto y el embudo de separación ya no desaloje más gas. Si notan que persisten ciertas partículas de ácido benzoico sin disolver, pueden agregar más solvente. Una vez que se note que todo el sólido se ha disuelto, podemos detener la agitación, evacuamos el gas por última vez y disponemos el embudo en su soporte para hacer la adición de la siguiente sustancia. Ahora procedemos a destapar nuevamente el embudo y agregamos la sustancia que va a producir el derivado del ácido soluble en agua que estamos buscando, es decir, hidróxido de sodio, una cantidad aproximada de 3 mililitros a una concentración del 20%. Volvemos a destapar el embudo y agregamos aproximadamente 8 mililitros de agua destilada. Tapamos nuevamente. Retiramos el embudo y volvemos a agitar para que se genere la reacción que estamos buscando. Retiramos el gas y repetimos la agitación 2 o 3 veces más. Una vez que hayan agitado lo suficiente, vuelven a dejar reposar el embudo en su soporte y hay que esperar a que se formen dos fases bien diferenciadas. Ya hemos dejado pasar unos minutos para que las fases se separen y como pueden ver aquí, se han generado dos fases muy diferenciadas. La fase inferior corresponde a la fase acuosa y la fase superior corresponde a la fase orgánica, o sea, al éter etílico. El derivado que se produjo después de la reacción con hidróxido de sodio está en una de las dos fases. A ustedes les corresponde averiguar en cuál de las dos fases se encuentra dicho derivado. Ahora procedemos a hacer la separación. Procedemos a recoger la fase acuosa en un tubo de ensayo. Para eso destapamos el embudo y abrimos la válvula, de modo que el líquido que está en la parte inferior se desaloje lentamente. Recogemos la fase orgánica en otro tubo de ensayo.
Aquí tenemos las fracciones recolectadas del proceso de separación. La parte acuosa, etiquetada con A, podemos ver que es mucho más abundante comparada con la fase orgánica. Esto se debe a que el éter es bastante volátil y se ha ido perdiendo del tubo de ensayo y de los demás procedimientos también. Ahora procedemos a agregar ácido clorhídrico por goteo en una concentración del 10% y el efecto de este ácido será que el ácido benzoico precipite de la solución en la que se encuentra. Vemos que al agregar a la fase acuosa, claramente se genera un sólido blanco en la parte superior. Y al agregar a la fase orgánica, no ocurre ningún cambio. Eso significa que en el proceso de separación el ácido benzoico terminó disuelto en la fase acuosa en forma de su derivado. Para poder extraer la totalidad del ácido benzoico deberíamos agregar más ácido clorhídrico hasta que la aparición del sólido blanco que estamos observando se detenga. En ese momento procedemos a filtrar y a secar y tendríamos la cantidad de ácido benzoico real dentro de la muestra impura que pesamos inicialmente. Llegados a este punto, les corresponde a ustedes interpretar los fenómenos observados. Hasta aquí la práctica y nos vemos en un próximo laboratorio.